Hola, en esta oportunidad nuevamente vamos a seguir explorando el mundo de los amplificadores operacionales. Básicamente vamos a ver ahora el sumador, ¿sí? Vamos a ver las aplicaciones prácticas del sumador. Acá tenemos el primer circuito en el cual vamos a ingresar tres señales de distintos niveles, cada uno con su resistencia y con una resistencia de alimentación, y vamos a ver qué es lo que tenemos a la salida, ¿sí? Este circuito lo que hace es, veamos si lo ponemos en funcionamiento. Ahora vamos a ir a la explicación teórica. Básicamente, si ingresamos con tres señales, en este momento son de alterna, pero pueden ser de continua, siempre respetando los límites de la alimentación del operacional. Vemos que ingresamos con un volt y un volt. Tenemos la resistencia en serie de 10K y la realimentación es de 10K, por lo cual, como es un amplificador operacional inversor, la salida va a ser menos 3 volts, ¿sí? 1 más 1 más 1, el menos, ¿sí? Y la realimentación, que recuerden que es menos RF sobre cada una de estas, ¿sí? Entonces 10 dividido 10 da 1. Entonces 1 por menos 1, entonces invierte la salida, ¿sí? Entonces recordemos, suma tres entradas y las multiplica por un factor de ganancia que se va a aplicar de manera particular a cada una de estos ramales. Acá a la izquierda hice también un divisor de tensión con el cual también podríamos alimentar. Queremos hacer esto de forma práctica. Lo más fácil es armar un divisor de tensión, en este caso es de 4 volts, y cada punto intermedio va a ser lo que, digamos, la salida que voy a inyectar en lugar de las baterías. Esto es para no tener tres baterías o tres fuentes distintas, ¿sí? Bien, por otro lado, vamos a ver, vamos a apagar esto, el otro, que es un restador, ¿sí? Que lo que hace es la señal que ingresa, o el valor, la magnitud de tensión que ingresa por la entrada no inversora, ¿sí? Se va a restar el valor que ingresa por la entrada inversora. Por ejemplo, acá tenemos 5 volts y 1 volt. Lo que va a salir por este lado son 4. Entonces vamos a probar con otra mezcla. 3 y 1 salen 2. Vamos a otro valor más. 6 volts. Menos 1, 5. 6 volts menos 3. 6 menos 3, 3. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces la teoría del amplificador operacional, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en principio tres etapas, primero vamos a ver esta opción. Tenemos tres etapas. Fíjense que acá tenemos, esto es muy importante porque las ganancias no se suman como aparentemente podría llegarse a pensar, sino que se van a multiplicar. Si yo tengo tres amplificadores operacionales en cascada, las ganancias individuales de cada uno se van a multiplicar, tal cual como está especificado acá. La A general, o la ganancia total, va a ser A1 por A2 por A3. A1 por A2 por A3. ¿Cómo determino A1? Si observamos este módulo, este amplificador va a ser un no inversor porque la señal está ingresando por la entrada no inversora, y esta red de la alimentación entre RF y R1, ¿sí? Va a determinar el coeficiente de ganancia de esta etapa, ¿sí? Recordemos que si es no inversor va a ser 1 más RF sobre R1, o sea, 1 más RF sobre R1. Esa relación entre las resistencias va a determinar lo que gana esta etapa. Esta ya lo vimos en los videos anteriores, ¿sí? de los no inversores. En la etapa del medio tenemos un inversor, porque la señal va a ingresar, la señal amplificada que sale de la etapa 1 va a ingresar al
a la resistencia 2, va a ingresar a la entrada inversora, ¿sí? La RF, la de realimentación, en la relación entre esta resistencia y la R2 va a determinar el valor de la ganancia, ¿sí? La ganancia de esta etapa, por lo cual va a ser menos RF sobre R2, ¿sí? A2 va a ser la etapa A2 menos RF sobre R2, porque es inversor. Y la etapa tercera, la última, también va a ser igual a la 2, RF sobre R3, ¿sí? Entonces cada una de estas ganancias se van a multiplicar, ¿sí? Muy bien. Veamos entonces la teoría del inversor, sumador inversor. Tenemos tres entradas, cada uno una corriente particular. Las resistencias pueden ser iguales, pero pueden ser distintas. Lo ideal es que para probar, para hacer la práctica, usar valores distintos de resistencia, distintas relaciones entre RF y R1. Eso me va a permitir observar en detalle cómo funciona el sumador. En este caso inversor, porque ingresa la señal por la entrada inversora, ¿sí? Bueno, así como vimos el operacional inversor con una sola entrada, esta es la misma teoría, es exactamente. Lo que sí tenemos que asumir es que I1 más I2 más I3, o sea, I1 más I2 más I3 va a ser igual a IF. Ese planteo es el que después me permite calcular la ganancia general. Si yo voy a igualar I1 más I2 más I3 igual a IF, voy a ver cómo se conforman cada una de esas corrientes, siempre pensando que no hay ingreso de corriente al operacional y que en este punto es una tierra virtual, ¿sí? Entre este punto la BI va a ser 0, ¿sí? Bueno, una vez que realizamos los cálculos, verificaciones, en el caso que fueran distintas las resistencias, tanto R1 como R2 y R3, la expresión de B0 o la salida va a ser esta que tenemos acá, por lo cual fíjense que el menos ¿sí? Representa todo lo que está adelante del paréntesis porque afecta a todas las entradas, ¿sí? Va a ser inversor, por lo cual este menos corresponde al inversor general. Y después, cada una de las entradas va a ser RF sobre R1 por B1. Veamos, RF sobre R1 por B1. Esa va a ser la ganancia de esta etapa, de esta entrada, ¿sí? Después, más RF sobre R2, RF sobre R2 por B2, y después tenemos RF sobre R3 por B3, RF sobre R3 por B3. Con esta expresión, si son distintas, puedo obtener la salida, ¿sí? Ahora, si las R1, R2 y R3 son iguales, ¿sí? iguales incluso a la de realimentación, esta va a ser la salida, ¿sí? Va a ser la ganancia determinada por la relación entre las dos resistencias más, o sea, por la suma de las entradas, ¿sí? Por otro lado tenemos el método 1, el restador. El restador es el que acabamos de ver también en la simulación. Ingresamos una señal por acá, por el B2, va a restar a la señal que tenemos arriba, ¿sí? Acá tenemos toda la explicación, ¿sí? Ustedes pueden detener el video y tratar de ir siguiendo paso por paso. No lo voy a hacer porque es engorroso paso por paso, pero está demasiado, muy detallado. No se saltea ningún paso, ¿sí? Tenemos que ver es que B1', o sea, este que está acá, este punto que está acá, tiene que ser igual a B2'. Voy a plantear esta igualdad y voy a ir llevando las expresiones, ¿sí? Que tengo que calcular I1, I2 y F, ¿sí? Esto I1 igual a IF, este es I1, va a ser igual a IF. Voy a plantear las igualdades y voy a ir despejando cada una de los elementos hasta llegar a esta expresión final que sería como es RF sobre RS, ¿sí? O sea, fíjense que RF y esta RF son del mismo valor y esta RS y RS son del mismo valor, por lo cual esta es igual a esta y esta es igual a esta. Hay casos en los que pueden ser todas distintas incluso, pero bueno, esta es una de las configuraciones que se suele usar para restar de manera simple, ¿sí? RF sobre RS por B2 menos B1 es lo que nosotros tenemos
aquí en el simulador, ¿sí? Este es el restador. Bien, este es el restador. Entonces recordemos que tenemos 6 volts y 3 volts y se realiza la resta efectiva. Tenemos otros métodos para calcular restador en el caso que fueran todas diferentes. Acá yo dejo para que puedan explorar tranquilos con tiempo de tener esta imagen y observar cómo están hechos los cálculos, ¿sí? Entonces tenemos la opción anterior cuando trabajan de a dos, o sea, dos resistencias iguales a las otras dos. Cuando son todas diferentes, la R1, R2, R3 y R4, ¿sí? Y bueno, este es cuando son todas distintas y este es cuando trabajan de a pares, ¿sí? Bien, acá tenemos toda la resolución, cómo despejar la expresión final de la ecuación, ¿sí? Esto lo pueden seguir, me pueden consultar si tienen dudas sobre el desarrollo de estas ecuaciones, cómo calcular los 3 métodos restador, ¿sí? Entonces, muy bien, voy a dejar 2 tareas acá, estos para armar en el simulador, para practicar. Incluso lo pueden armar en el simulador y luego armarlo en protoboard para ver qué es lo que se observa a la salida, a ver si está bien la salida. Recuerden que podemos ingresar con tensión continua o tensión alterna, ¿sí? Y medir con el tester el valor, obviamente RMS, el valor eficaz, ¿sí? Podemos trabajar con continua o con alterna. Tenemos 2 restadores, un restador por un lado con esta resistencia es igual a esta y esta igual a esta, o sea, las RF son, bueno, acá son tan cruzadas. Van a ver cómo funciona esto. Era una de las 3 opciones. Este es el primer método y después el segundo método, ¿sí? Acá tenemos todas las resistencias diferentes, ¿sí? Acá podemos aplicar este método y ver cómo llegamos primero calculando, después simulando y después implementando. Van a ver que van a coincidir perfectamente los resultados que van a ir obteniendo, ¿sí? Bueno, entonces acabamos de ver otra etapa más de los operacionales. Recuerden que estamos trabajando ahora con el restador, vimos el sumador. Lo más práctico es armar el divisor de tensión para tener los valores y no tener que usar tres fuentes distintas, ¿sí? Así que bueno, seguimos trabajando, construyendo este proyecto. Te agradezco por seguir viendo los videos, ¿sí? Bueno, nos vemos, hasta la próxima.